muchas gracias por la invitación a todos. Se trata ahora de hablar de la etapa final de vida. Después de hablar de la depresión, después de hablar de la ancianidad, tengo que decirles que todos vamos a morir. Así que realmente esta etapa también requiere una preparación, como todas las demás. Y esto es lo que quizá no hacemos suficientemente en la sociedad actual y esto deriva en una falta de afrontamiento lógico hacia esta fase final de vida, ¿no? Una falta de planteamientos y de discusión sobre esta fase de final de vida. Yo suelo traer estas pinturas de Eduard Hodler, que están en las siguientes. Eduard Hodler es un pintor austriaco que ahora está bastante más de moda que cuando él pintaba, amigo de Freud, cuya mujer murió de un adenocarcinoma gástrico o un adenocarcinoma pancreático, y él asistió impotente a esta fase final de vida de la mujer. Bueno, como asistía prácticamente toda la población hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? La imagen refleja bien cuál es el sufrimiento inherente a una enfermedad que, digamos, va provocando un dolor tremendo en la persona y además un deterioro funcional y de todos los puntos de vista muy importante. Y yo creo que lo más importante de los cuadros es ver la impotencia que tenía esta persona. Esto es lo más también importante para definir cómo nos sentimos ante esa fase final de vida, porque esta impotencia la sentimos todos, como enfermos o como cuidadores. La siguiente. Una persona que hay que conocer por ser una de las más influyentes del siglo XX es Eleanor Roosevelt, ¿no? Todos la conocemos por ser una de las grandes promotoras, si no la mayor, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero realmente esta mujer que era tan influyente y que realmente dirigió muchos de los asuntos del país en medio de toda la Guerra Fría, resulta que tuvo una muerte atroz y donde no se respetó en absoluto cuáles eran sus opiniones. Ella murió de una anemia plástica y en este contexto de enfermedad ella pidió en un determinado momento a su médico que dejara de darle antibióticos, que no veía mucho sentido en tanta transfusión y tantos antibióticos si ella finalmente iba a morir. El médico no comprendió esta petición, le pareció que era una petición simplemente para acabar de su vida y que no tenía derecho a intentar evitar su sufrimiento, puesto que vivir algo más siempre es positivo. Lo que ocurrió es que realmente todo ese final de vida fue realmente un fracaso médico, donde se originaron múltiples ingresos, un gran sufrimiento por parte de todos, y realmente acabó muriendo unos meses después, quizá, de lo que podía haber muerto, pero en unas condiciones realmente infrahumanas. El problema es que esta mujer era tremendamente influyente. Y entre sus amigos estaba Louis Kuttner, que es la siguiente diapositiva, que es quien, a raíz de este desconocimiento por parte de los sanitarios de lo que era la opinión del paciente, desarrolló el término de testamento vital, que no sería otra cosa que el tener en cuenta la opinión del paciente a la hora de tomar decisiones sanitarias. Lo mismo que nos tienen en cuenta para cualquier cosa, también debería ser importante la opinión del paciente en este sentido. Claro, esto que ahora parece una cosa obvia, que voy a demostrarles que no es tan obvio, pero en ese momento ni siquiera se había planteado. Y entonces originó una corriente muy importante de reivindicación de derechos sanitarios y que dio origen a dos cuestiones bien diferentes. Por un lado, la muerte digna, una palabra de la que significa esto, dignidad, creo que se ha expuesto en anteriores charlas lo que significa una muerte digna y que se ha apropiado, sin embargo, algunas veces el término eutanasia de esa muerte digna y, por otro lado, el término de limitación, ahora decimos mejor, adecuación del esfuerzo terapéutico. Todos estos términos se acuñan a finales de los años 60, son relativamente recientes. Entonces, realmente uno tendría que preguntarse, ¿realmente qué preocupa a los pacientes? Este es el estudio más importante desarrollado en pacientes al final de la vida sobre qué realmente resulta importante para los pacientes al final de la vida. Y miren, lo más importante es tener confianza en el equipo médico que se le trata. Esto, que parece evidente cuando nos lo dicen, no lo pondríamos normalmente en primera elección, pero es que
cuando nos sentimos vulnerables, necesitamos una persona o un equipo médico en el que sentir confianza. Esto es algo esencial, pero no lo comprenden ni siquiera, no ya nuestros compañeros, sino nadie se lo explica a nuestros alumnos de medicina. Y en segundo lugar, fíjense, no permanecer vivo cuando ya no hay nada que hacer. Permitir que uno muera en el momento en que debe morir. Esto tampoco es un concepto que alcance bien a la sociedad. Y entonces, esta preocupación que tenemos, en la siguiente diapositiva, esta preocupación que tenemos, pasado más, porque la literatura médica y estas conversaciones a veces están ligadas entre eutanasia por un lado y sufrimiento final de la vida. Y no hay, parece, posiciones intermedias. Estas dos posturas antagónicas es lo que quiero que diferencien. No se trata de diferenciar entre esas dos cosas. Lo importante es ver cómo podemos paliar el sufrimiento al final de la vida. No es la eutanasia lo que nos preocupa a la mayoría. Nos preocupa sobre todo cómo paliar el sufrimiento como personas. No queremos pasar por una etapa final de la vida en donde sea todo el rato dolor, todo el rato ingresos hospitalarios. Esto es lo que realmente condiciona a las personas. Si realmente ustedes creen que en nuestra población estas prioridades son distintas, están realmente equivocadas. Nosotros hicimos el mismo trabajo con 400 pacientes oncológicos, en la siguiente diapositiva, y veíamos lo que les preocupaba a los pacientes y a los familiares. Y realmente lo que obtuvimos es que la mayoría de las preocupaciones tienen que ver con el equipo que se les sostiene. En los países latinos damos mucha importancia a quién nos rodea, a quién es el equipo que nos apoya, quiénes son los cuidadores, pero también quiénes son los médicos y también poder permanecer en un entorno digno, que generalmente es mucho más nuestro domicilio. Pero ustedes, yo les lo digo muchas veces desde mi hospital, si ustedes viven en el área sanitaria de La Paz, el lugar más frecuente de muerte es La Paz. Y nadie incriminaría La Paz el lugar donde va a morir, ¿no? Pero realmente es así. Morimos en el hospital de referencia. Y eso no siempre es bueno. Y ahora explicaré por qué. Pero realmente el no prolongar la vida inútilmente, tener algo que alivie el sufrimiento en esa fase final de vida es algo imprescindible para todos. Y miren, la fase final de vida es algo que permanece en nuestras conciencias. Claro, no solo en la nuestra, que vamos a morir, sino en la de que nos rodea. Si ustedes repasan su conciencia, verán siempre cómo murieron sus padres, cómo murieron sus amigos, cómo murieron las personas que les rodeaban. Y esto marca mucho todo nuestro desarrollo personal. Por favor, la siguiente. Entonces, realmente, lo que nos preocupa es esa pérdida de control de la situación. Ya digo que uno puede pensar, claro, es que la gente va a morir al hospital porque ahí es donde están los recursos sanitarios. Mire, 30, 40 años después de que Eleanor Roosevelt muriera y Kuttner hablara de lo que es, Kuttner era un abogado, no era médico, hablara de lo que son los derechos de los pacientes y de cómo debemos sostenerlo, el gobierno americano con dinero federal, esto es muy raro, no se pagan estudios de investigación con dinero federal, subvencionó un estudio muy importante, que es el estudio SUPOR. Hay más de 100 publicaciones sobre este estudio, pero yo les traigo la primera, que fue publicada en 1995, en una de las revistas más prestigiosas de medicina. Ellos lo que diseñaron es, bueno, vamos a ver cómo llegan los pacientes a los hospitales en estadios finales de enfermedad y si se les trata diferente. Se les trata diferente, es decir, se adecua el tratamiento a la situación de la enfermedad. Bueno, lo que ellos vieron, en la siguiente diapositiva, es que realmente no existía esa adecuación del tratamiento. La mayoría de los pacientes eran sometidos a tratamientos invasivos que no eran adecuados en este estado de la enfermedad y había muy pocas medidas de confort. Y sobre todo, no se respetaba en absoluto, es más, no se les preguntaba qué es lo que querrían los pacientes. No se tenía para nada en cuenta al paciente. Y esto se sabía porque había una enfermera pagada que preguntaba al paciente qué desearía en esa fase de final de vida y que sí hablaba con el paciente. Miren, curiosamente, la enfermera le decía al médico, sin preguntar el médico al paciente, lo que el paciente quería y a pesar de eso, el médico hacía lo que creía que debía hacer, que no siempre, ya ven, era lo mejor. Este estudio se ha repetido a principios del siglo XXI. No hay mejoría. Esto es una cuestión de educación sanitaria para los profesionales sanitarios, de educación sanitaria para la población. Pero esto no puede continuar así. Este es realmente el problema. Vamos adelante.
Bien, ¿y esto en qué desemboca? Fíjense, desemboca, este es un estudio muy reciente y esta es una diapositiva que se ha extendido mucho en estos 3 últimos años, estos 2 últimos años de pandemia, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre lo que nosotros hacemos como profesionales sanitarios, como médicos, a nuestros pacientes y lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros? Y miren, hay un gap, hay una diferencia abismal. Nosotros no queremos ser sometidos al final de la vida a tratamientos invasivos precisamente porque sabemos lo que son. Pero, curiosamente, se lo hacemos a nuestros pacientes. ¿Y por qué se produce esta dicotomía? Quizá porque no hemos reflexionado sobre esa etapa final de vida. Tenemos un problema realmente de educación. La siguiente, por favor. Entonces, ese problema en realidad está en la conciencia de la sociedad, está en la conciencia de todos. Entonces, desde políticamente se sugieren respuestas legales para evitar ese sufrimiento. Claro, el problema de las respuestas legales es que son respuestas muy rígidas. Entonces se dice, bueno, vamos a hacer unas voluntades anticipadas y estos son de obligado cumplimiento. Y se ha ido jerarquizando más en ese obligado cumplimiento. Es que podemos someter a sentencias de prisión a los médicos que no lo hagan. Miren, no hay ninguna sentencia que se haya llevado a cabo. En general, porque es fácil no respetar eso y arguir razones, ¿no?, para no respetarlo, que es una urgencia, etc. Pero además, lo que nosotros enunciamos como voluntades anticipadas son muchas generalidades. En realidad, ninguno de nosotros o todos nosotros pondríamos, bueno, yo no quiero ser sometido a intervenciones que sean futiles, que no tengan ningún sentido. Mire, nadie quiere someterse a eso. Los propios médicos no quieren hacer esas intervenciones futiles, pero finalmente las hacen. Esto es un problema, como digo, de educación y además de educación ante cuestiones concretas, ante pacientes concretos. ¿De acuerdo? Y esto no se ha mostrado muy eficaz, aunque sí es verdad que hace una labor de concienciación. Pero, cuidado, nos hemos gastado muchísimo dinero en esto, muchísimo. Todos los países occidentales, a raíz del estudio Support, hicieron textos legales, España no lo fue menos, para favorecer las voluntades anticipadas. La repercusión eso en el medio sanitario ha sido muy pequeña, pero el gasto ha sido grande y el objetivo era, digamos, un objetivo claro y conciso y realmente un objetivo loable, ¿no? Luego han salido leyes de final de vida. No, pero es que también nos condenamos si ustedes como médicos hacen terapias agresivas. Mire, las terapias agresivas, y esto es lo más importante, no se hacen conscientemente. De manera que es difícil acusar a un facultativo de que se ha excedido en el tratamiento de un paciente. No se produce eso. Generalmente las denuncias se producen por lo contrario. No ha realizado los tratamientos adecuados. Entonces, en realidad, esto es una focalización del problema errónea. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Existirían respuestas clínicas para evitar ese sufrimiento? ¿Cuál es una? Tener un objetivo diferente. Poder cambiar esos objetivos de final de vida, tratar a los pacientes con enfermedades avanzadas de otra forma. Es decir, focalizar mucho más en la persona y mucho menos en la enfermedad. Eso es lo que tratan los cuidados paliativos. No es más que eso, tener disciplinas transversales. La medicina, a medida que han avanzado nuestro saber en la medicina, se ha disgregado muchísimo y a veces no tenemos en cuenta el aspecto global del paciente. Y tratamos lo que justo en las facultades, esto sí se nos repetía, pero no se nos ponían ejemplos concretos. Y eso tiene un problema en educación, y ustedes lo saben mucho mejor que yo. Cuando no se pone un ejemplo concreto, todo se diluye. Entonces, no traten ustedes a enfermedades, sino enfermos. Pero bueno, ¿cómo es tratar a un enfermo? Porque realmente ahora hablamos mucho de medicina personalizada y parece que la medicina personalizada es adivinar los anticuerpos que tiene un paciente, las células específicas que tiene, etc. Eso no es medicina personalizada. En todo caso, será medicina individualizada. Medicina personalizada es aquella que tiene en cuenta el contexto del ser humano, es decir, cuál es su situación social y familiar, cuál es lo que se supone que son sus intereses, nos hablaba de espiritualidad, de otras cuestiones, cuál da sentido a su vida al final de la vida, cómo una persona puede querer una terapia agresiva al final de la vida porque quiere asistir a determinados acontecimiimientos familiares y otra persona cree que su vida se ha acabado y tiene derecho a no someterse a un tratamiento agresivo. Eso es contextualizar. Y todas esas cosas, tener en cuenta la situación funcional, también la edad del paciente, porque obviamente no es lo mismo tener 50 que tener 90, y esto es obvio para todos, ¿no? Entonces, todo eso, tenerlo en cuenta, eso es lo que hace los cuidados paliativos como disciplina transversal. Y eso es lo que le hace la planificación anticipada de decisiones, que no es más que anticipar lo que puede ocurrir mejor
ante situaciones concretas, mejor ante una enfermedad más definida, porque entonces sí que sabemos la trayectoria de esa enfermedad. Pasen las siguientes, por favor, porque todo esto son recomendaciones internacionales para el desarrollo de esa respuesta clínica y recomendaciones para el desarrollo de la planificación anticipada. Si hablamos sobre el final, si hablamos sobre la muerte, perdemos miedo a la muerte, perdemos miedo a ese final, perdemos miedo a lo que va a pasar. Y esto es curioso, pero es así. La anticipación nos facilita la comprensión, nos facilita la adaptación. Y esto es lo que vemos en nuestros enfermos. Este es uno de los estudios también de la revista JAMA más interesantes respecto al final de la vida. Básicamente, lo que viene a decir es que tener una sola conversación sobre final de vida con su médico de referencia va a hacer al paciente tener una percepción sobre su calidad de vida distinta y requerir muchos menos tratamientos agresivos, porque uno tiene una mentalidad de lo que está pasando y con lo que se va a enfrentar. Y esto es lo que realmente pasa. Los pacientes, y la siguiente, los pacientes que han sido informados tienen mucha menos tendencia a requerir UBIs, requerir traqueotomías, requerir prácticas invasivas en situaciones en las que nadie querría morir. ¿De acuerdo? Pase la siguiente, por favor. La siguiente. Esto está marcado simplemente, no tiene mayor importancia. Esto es lo mismo en pacientes oncológicos, por ejemplo. Mire, lo que no se puede discutir y no se habla de igual a igual, y todos lo entienden, es, miren la flecha azul de las barras de abajo. La flecha azul es lo que creen los pacientes oncológicos. Cuidado, estamos hablando de Estados Unidos, que la gente cree que está la gente mucho mejor informada en Estados Unidos. Bueno, lo que creen pacientes con enfermedad oncológica avanzada que van a vivir. Esta fecha señala alrededor de 15 años. En amarillo, abajo, la última barra amarilla, es lo que el oncólogo cree que van a vivir en torno a unos meses. Mire, cuando yo estoy hablando de años y otra persona está hablando de meses, las prioridades no pueden ser las mismas. Porque uno, si va a vivir años, está dispuesto a admitir todos los efectos secundarios posibles. Cuando uno va a vivir meses, los efectos secundarios pueden traicionarte en todo el resto de tu vida, con lo cual puedes no estar dispuesto a admitirlo. Tenemos un problema claro de comunicación y ese es el problema fundamental en la medicina actual. ¿Cómo se realiza la comunicación en estas enfermedades avanzadas? La siguiente, por favor. Bueno, esto es lo mismo, podemos saltarnos esta diapositiva, que es una conclusión del estudio. Realmente, como digo, es la comunicación lo más importante. La siguiente. Y esto es lo que va de hecho a enunciar en los nuevos años dos cuestiones que son fundamentales. La planificación anticipada de decisiones básicamente es poder hablar del desarrollo de la enfermedad y participar en ese desarrollo de la enfermedad. Miren, eso es en sí mismo, reduce el sufrimiento, es curativo en ese sentido sobre los síntomas en sí mismo, porque el anticipar, como hemos dicho, quita el terror ante la situación y facilita la toma de decisiones. Y esto es una herramienta que se desarrolla, pero que realmente no se utiliza en la práctica clínica. Entonces, siguiente diapositiva. Nosotros, claro, hacer educación sobre estas técnicas es difícil. Nosotros hemos desarrollado un sistema para que la gente comprenda lo que es esto. Obviamente, el primer escalón estaría informar a los pacientes. En un segundo, compartir las decisiones. Y solo el final de vida está en un tercer escalón. Es que hay mucho que aprender. Pero esto no se enseña actualmente, increíblemente, en las facultades de medicina. Pasamos a la siguiente. El otro gran concepto que nos lía sobre lo que es la eutanasia, sobre el final de vida, sigue pasando, porque es el deseo de adelantar la muerte. Miren, deseo de adelantar la muerte no es lo mismo que querer la muerte. Y ustedes lo van a entender. Cualquiera de nosotros, en una situación determinada de sufrimiento, quiere adelantar su muerte, si es que nadie quiere seguir sufriendo de esa forma. Pero mire, si uno palia el dolor, si uno resuelve una situación de conflicto familiar, ayuda mucho al paciente y realmente esos deseos son bastante fluctuantes. Equivocarse en esto es fatal para un paciente, porque fíjense, si cualquier deseo de adelantar la muerte se confunde con eutanasia, entonces realmente estamos adoptando la posición más fácil. Es decir, en realidad estás dando un poder al sanitario que en realidad no le corresponde, porque si no somos capaces de comunicarnos con el paciente sobre cuáles son los derechos del paciente, pues al final el poder está en acabar con la vida del paciente. Y lo que se supone que es un acto de libertad con el paciente, en realidad está muy condicionado. Nadie, en su sano juicio en la sociedad actual, puede pretender que no esté condicionado este tipo de decisiones. Pero miren, ¿usted cree que una persona que no tiene ningún apoyo social, estamos en el país con menor apoyo social de todo el mundo occidental, si estamos en ese país
y realmente nuestra situación social es realmente paupérrima, ¿cómo no va a querer la muerte ante una situación de dependencia, por ejemplo? Si no tenemos residencias geriátricas, si no tenemos apoyo social en domicilio. Realmente eso no es una facilitación de la elección. Eso realmente es conducir al paciente hacia una toma de decisiones única, puesto que no hay otras posibilidades. La siguiente, por favor. Entonces, estos conceptos son fundamentales. Claro que hay respuestas potenciales a un sufrimiento intratable. Claro que podemos hacer las cosas. Pero miren, no las estamos haciendo. Miren, estas respuestas de agresividad son las que tenemos que aprender. Miren, en verde está lo que todos deberíamos hacer, pero no empezar o retirar tratamientos de soporte vital. Pero si ustedes recorren un hospital como La Paz actualmente, muchos pacientes, demasiados, tienen tratamientos que no corresponden a su fase de enfermedad, que pueden considerarse realmente excesivos. ¿Quién de nosotros, igual con una demencia avanzada, querría que le tratáramos hasta el final cualquier tipo de infección? La mayoría diríamos, déjenme morir en paz, permitan mi muerte natural. Pero si es que es eso. Y realmente no lo estamos haciendo, por una falta de educación. Claro que tenemos que poner tratamientos que tienen doble efecto. ¿A quién le importa que le quiten el dolor a cambio de vivir un poco menos? Les voy a decir que eso es mentira, además, porque los fármacos antiálgicos no reducen la vida utilizados bien. Pero aunque la redujeran, no sería un problema, realmente. En el segundo lugar, en amarillo, estarían técnicas que necesitan, digamos, de otra serie de garantías éticas, como es la sedación paliativa. Pero claro que esas técnicas deben emplearse cuando el paciente tenga un sufrimiento, esté en la fase más final de vida, ¿no? Nadie se opone a eso. Incluso existen leyes en algunos países que exigen esto, que no valen para nada. Ya se lo repito. Y por último estaría el suicidio medicamentoso asistido y la eutanasia. Miren, eso sería lo último a hacer. Y resulta que legislamos sobre esto antes de tener otros pasos dados. Este es el problema en la sociedad actual. Ustedes pueden discutir si esto puede ser una solución para un paciente. Cuidado con estas cosas, porque el discutir si no hay otras soluciones antes puede llevarnos a un problema de no encuadrar bien ese problema. Vamos adelante. Bueno, no vamos a entretenernos en esto, que son las explicaciones de las otras cosas que debemos aprender. Cómo podemos desprescribir, cómo podemos quitar tratamientos que son vitales. Lo que no tiene sentido es que un paciente que está con una traqueotomía y ventilación asistida nos pida la eutanasia. Mire usted, si es que usted se puede quitar la ventilación cuando quiera. Y nosotros vamos a tratar de procurarle la mejor muerte en ese sentido. Y esto es muy difícil y lo tienen que hacer varios profesionales. Pero realmente, conceptualmente, es tan absurdo que se produzca este problema que la sociedad no sabe en dónde se está moviendo. Porque realmente, si tienes un tratamiento de soporte vital, lo que necesitas es retirar ese tratamiento, no hacer una eutanasia y permitir la muerte del paciente. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, todo esto son, digamos, de otras respuestas al sufrimiento que son, digamos, entre comillas, o eran, entre comillas, antes legales y que no se están utilizando adecuadamente. Vamos a pasar 3 o 4 que son todo esto. Y vamos a distinguir dos cosas fundamentales. Y me interesa el concepto, ¿de acuerdo? Miren, me interesa la diferencia entre suicidio médicamente asistido y la eutanasia. Esto es una diferencia conceptual. Ustedes pueden estar a favor o en contra. Esto me da igual. De una cosa de otra, pero lo que tienen que saber es cómo distinguirlo y por qué se hace de forma distinta. Miren, hay varios países con la eutanasia aprobada. Todo el Benelux, Canadá, me estoy pasando un poco de tiempo, voy a acabar enseguida. No, que como tienes uno menos, muy interesante. Vale. Entonces, son estos 3 países, Canadá, Colombia, Nueva Zelanda y España. Estos son los países de la eutanasia. Solo un país, en todos estos países se dice que también está el suicidio asistido aprobado. Vamos a ver qué diferencias hay entre eso y el único país que tiene el suicidio médicamente asistido realmente como única posibilidad. Eso es Estados Unidos, en 8 estados de Estados Unidos. ¿Qué dicen ellos del suicidio asistido? Mire, el suicidio asistido, ¿qué significa? Que usted va donde el médico comprende tu situación, ya ha pasado por todas las demás cosas, entiende que no hay una solución a estos efectos. Y luego, ante una situación de una enfermedad progresiva e incurable, cuidado, el suicidio médicamente asistido nunca comprende la enfermedad crónica. Hasta ahora, en lo que está aprobado, se ven que hay 2 conceptos de eutanasia: enfermedad crónica, que está produciendo un sufrimiento intolerable, y enfermedad terminal, es decir, aquella que va a evolucionar hacia la muerte en poco tiempo, ¿de acuerdo?
el concepto de enfermedad crónica solo está aprobado en los países del Benelux y en España. En los demás países solo tienen que han aprobado la eutanasia solo tienen el concepto de enfermedad terminal. Bien, en el concepto de suicidio médicamente asistido solo tiene enfermedad terminal y lo que quieren es, bien, el médico simplemente dice, bien, comprendo la situación. Y ahora usted va a pasar por un servicio de salud mental que descarte toda esa depresión y esto, que también puede comprender su situación. Y finalmente, un servicio de farmacología que le da el control de la situación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Es decir, lo que le da es la pastilla para poder tomarse la pastilla cuando uno quiere. ¿De acuerdo? ¿Ellos qué dicen como médicos que han liderado este movimiento? Porque son los mismos que lideraron el movimiento de la OMS de los objetivos de la medicina para el siglo XXI. Timothy Quills, etc., ¿no? Entonces, ellos dicen, miren, primero, no existe pendiente resbaladiza. El número de pacientes que optan por el suicidio médicamente asistido, ahí solo he puesto datos del año 2006, pero tenemos ahora los datos hasta 2022, ha sido básicamente el mismo. En eutanasia se dispara demasiado. Del número de pacientes que piden esas píldoras a que lo toma, es aproximadamente 2/3 las toman y 1/3 no. Es decir, 1/3 lo único que quieren, recuerden, es tener el control de la situación. Esto es importante, pero lo más importante es, miren, esto desliga el profesional sanitario de ser el que ejecute la acción. Y esto es importante. Esto es importante porque empodera más al paciente y no empodera al médico. Este es el verdadero suicidio médicamente asistido. Y esto muchas veces parece banal, el que pone nuestra ley, que es quien aprieta el botón o pone esto, como comprenderán, es una banalidad absurda. Esto no tiene nada que ver con el suicidio. Quien aprieta esto, si ya está preparado entero. ¿Qué significa abrir la palomilla para que pase el líquido? Esto no tiene nada de ejecución, ¿no? de ejecución en el sentido de la maniobra, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la diferencia real. Lo que ustedes ven en los demás es simplemente que colabora el paciente de una forma o de otra, pero realmente el que lleva a cabo la acción es el profesional sanitario. Y tampoco tiene nada que ver con una tercera forma de suicidio, que es el suicidio que se produce, y lo habrán oído, en algunas clínicas de Suiza y en algunos Länder alemanes. Bien, ¿por qué se produce eso? Básicamente porque son unos estados poco formados. En realidad, todos los estados han legislado respecto al suicidio. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué hay leyes en todos los países con diferentes culturas en contra del suicidio? ¿Y por qué se pena al suicida? Realmente no hay suicidas en la cárcel. ¿Pero por qué la legislación pena al suicida? Pues porque se supone que es un defecto de la sociedad el que el suicida llegue a eso. Y eso tiene que estar penado. Entonces, lo que hicieron estos estados es que, digamos que son estados poco formados y no legislaron sobre este motivo. ¿Y esto qué ha pasado? Simplemente que esa ayuda al suicidio no es penada, de manera que se forman clínicas en donde el paciente puede acudir y no hay un sanitario que se encargue de esto, aun cuando pueda supervisar esa clínica, porque eso podría estar penado, pero se ingresa a unas clínicas y te dan manuales de cómo suicidarte en la práctica vivencial, ¿de acuerdo? Estas son las tres cosas del suicidio. Es importante que lo comprendamos, porque no puede la sociedad admitir leyes que no comprende, ¿de acuerdo? Y esto es fundamental. La siguiente diapositiva. La eutanasia, sin embargo, sería el poner una sustancia directamente y ocasionar la muerte del paciente. Cuidado, no existe eutanasia pasiva ya, eso es un término que es absolutamente confuso y que no lleva a nada hablar de esto, ni existe eutanasia indirecta, ni nada de esto. Cuando un profesional sanitario, ante la petición de un paciente que está sufriendo y en un país en que es legal, pone una sustancia activamente, eso es eutanasia. Retirar tratamientos de soporte vital no es eutanasia. Omitir un tratamiento no es eutanasia, en todo caso será una negligencia, pero no es una eutanasia. La eutanasia siempre es activa. Vamos adelante. Bueno, no me voy a extender en cómo se evoluciona la eutanasia en los países, pero sepan que la pendiente resbaladiza se refiere a que la mayoría de los países han aumentado mucho el número de eutanasias y se ha reducido el número de médicos que realizan la eutanasia. Y esto, bueno, sería un tema para debatir, pero es un problema real en la práctica clínica. Como les digo, en España está, digamos, aprobada la eutanasia por un padecimiento grave, simplemente crónico, que produzca un sufrimiento, y esto es a criterio del paciente, el sufrimiento siempre es subjetivo, y por una enfermedad terminal. Vamos adelante. No voy a extenderme mucho en esto, que es cómo se desarrolla la ley, porque quizás en este ámbito no tenga tanto sentido hablar de cómo se desarrolla. Sí que les voy a poner, para finalizar, unos datos
Esto es importante en el certificado de función porque ahora nosotros, el certificado de función es muy importante. Es un documento legal en donde nosotros ponemos cuál es la causa inmediata de la muerte y cuál es la causa básica de la muerte. En realidad, para la estadística lo importante es la causa básica, pero en la causa inmediata nosotros tenemos que ver qué es lo que le ha pasado al paciente. Y lo que hace la ley es admitir como causa inmediata la prestación de ayuda para morir. Y ahí se soluciona todo. Se supone que la causa básica es su patología crónica o terminal que le iba a conducir a la muerte, su cáncer, etc. Y eso es lo que va a figurar en las estadísticas. Aunque en el boletín estadístico también sabremos cuántas personas han recibido la eutanasia. Bueno, estos son los datos de Canadá, quizás el país más serio que está publicando lo que ha pasado con la eutanasia. Es muy interesante toda la discusión social en Canadá, muy lejos de la paupérrima discusión social que ha habido en nuestro país sobre cómo hemos llegado a la eutanasia en Canadá, ¿vale? Vamos a la siguiente. ¿Cómo ha evolucionado la eutanasia? Pues miren, desde el 2016, fíjense cómo se ha multiplicado. Hay 8.000 pacientes que mueren por una eutanasia anuales actualmente. Seguimos. ¿Y dónde se producen? Eso es aproximadamente el 2% de las muertes en Canadá. Canadá prácticamente tiene la misma población que España. ¿Por qué se produce la eutanasia? Básicamente por cáncer. Detrás estarían enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, pero el 70% de los pacientes es cáncer. ¿Seguimos? ¿Y dónde se produce? Fundamentalmente en el domicilio del paciente, fundamentalmente en el domicilio, también en algunos casos en el hospital y en menos casos en residencias, etc. Pero todos los pacientes están obligados en la ley canadiense a que sean valorados por cuidados paliativos. Cuidado, eso no significa que el paliativista vaya a ser el que haga la eutanasia. Las eutanasias solo se hacen las paliativistas en un 5 o un 7% de los casos, pero el 85% son valorados por médicos paliativistas. Vamos a la siguiente. Y esta es la causa de quien pide la eutanasia. Cuidado, que no es un síntoma en general. Es la pérdida de sentido de la vida, es la pérdida funcional, es la dependencia. Cuidado, porque estas causas tienen mucho que ver con la falta de apoyo social. Y en una sociedad que está a la cola de apoyo social, permitir estas causas puede ser, y lo digo sin acritud, motivo de delito. No quiero decir sino motivo de falta de preocupación de la sociedad por lo que estamos teniendo. Ustedes han visto cómo hay pacientes en la propia Comunidad de Madrid que se quejan de la falta de alimentación en las residencias. Bueno, es que sepan que los pacientes en las residencias en esta comunidad viven con 9 euros al día. 9 euros. Ese es el presupuesto que está destinado en las residencias. Quizá como sociedad deberíamos establecer otras prioridades. Bien, miren, sea como sea, en este país, en los países en que está legal, tenemos que admitir que esa es una legalidad. Por tanto, lo importante es escuchar a los pacientes, explorar cuáles son las necesidades de los pacientes, no abandonarlos en ningún caso. Uno puede objetar, uno tiene que tener en cuenta que en su servicio, si se hacen eutanasias, puede condicionar a otros pacientes, de manera que clarificar nuestra posición, comprometerse ante el sufrimiento de los pacientes es básico. Nada más, muchas gracias.